La semana anterior terminó el relato en la parte que estudiamos del Evangelio de Juan en su capítulo 5, con que el hombre que había sido sanado, el hombre inválido, llega a contarles a los judíos que quien lo había sanado era Jesús. Y recuérdense que los judíos estaban molestos con él. En esta oportunidad vamos a ver lo que Jesús les dice respecto de él mismo y que por supuesto, lejos de tranquilizar la situación, pues la incrementa, porque las verdades que Jesús está compartiendo, la verdad de que Él es Dios, cae como una bomba en el oído de los judíos. Así que miremos esta sección del capítulo 5 que continúa. Muy bien, esta noche vamos a continuar el estudio del capítulo 5. Vamos a estar viendo ahorita los versículos 16 al 21 y vamos a encomendar, como siempre lo hacemos, este tiempo en las manos de Dios. Así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la vida que nos has dado, la vida eterna en Cristo Jesús, porque sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, el sacrificio de Él en la cruz y ese pago que Él hizo por nuestros pecados fue aplicado a nosotros y entonces llegamos a ser tus hijos. Y ahora gozamos de perdón de pecados y un futuro promisorio junto a ti, allá cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. Le pedimos tu dirección para estudiar tu palabra esta noche, que el resultado de este estudio nos dé crecimiento espiritual, crecimiento en cuanto a conocerte más, y gracias por la oportunidad de este grupo de hermanos que nos podemos reunir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como hemos recorrido ya varios capítulos, vamos por el 5. Vamos a tener una introducción que tiene que ver con, solo permítame que active aquí la transmisión. Ahí estamos. Con un autor que he citado algunas veces, que es el pastor John MacArthur, aunque aquí él está citando a otro autor, a un miembro del Imperio Británico, aunque nació en Irlanda del Norte, pero solo por mencionar, John MacArthur es un pastor que vive en California, en Los Ángeles. La iglesia donde él sirve se llama la iglesia Grace, una iglesia de unos 2000 y pico miembros, es una iglesia bautista. Y este John MacArthur es un escritor prolífico. Él tiene comentarios de un buen número de libros de la Biblia, por si algún día quieren ahí hurgar en alguna librería, pues es un buen autor basado en la palabra. Él escribe en un artículo que tiene como parte de la iglesia. El artículo se llama Jesús, mentiroso, lunático o señor. Y John MacArthur cita a este escritor que se llama C.S. Lewis. Aquí les puse una foto de C.S. Lewis. Él fue un apologista cristiano anglicano, medievalista y escritor británico, reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga de las Crónicas de Narnia. Lewis fue ateo la mayor parte de su juventud. Y en el año 1938, esto está tomado de Wikipedia, en 1931, perdón, después de una larga discusión con Tolkien, y este Tolkien es el autor del Señor de los Anillos, fueron muy amigos y tenían como una especie de club de estudio. Discutiendo con él el tema y otro de sus amigos cercanos, Hugo Dyson, se nos comenta aquí que Lewis se convirtió al cristianismo. Por supuesto que son otros tiempos y otros grupos con los cuales no estamos muy familiarizados, como el trasfondo anglicano de C.S. Lewis. Tolkien era católico, pero al parecer eran hombres que seguían al Señor Jesucristo. Bueno, pues este C.S. Lewis escribe lo siguiente.
Él estaba muy preocupado porque había muchas personas que decían que Jesús era un buen maestro, que era un líder noble, moral, que él, o sea, Jesús, era un revolucionario religioso. También decían que era un hombre de gran compasión y de gran sabiduría, y que había muchas personas en su época, como siempre ha habido y como siempre las hay en la actualidad, que quieren aventarle, así es como estaba la traducción, todo tipo de laureles a Jesús. En nuestros días diríamos, le echan flores, ¿verdad? Le echan laureles a Jesús y presentarlo con todo tipo de reconocimientos, pintarlo como un maestro excepcional, amable, noble, compasivo y sabio. Ahora, ustedes dirían, bueno, ¿y por qué le va a preocupar eso a este C.S. Lewis? Si todo esto que describe aquí de Jesús, pues no es nada malo, es más, muchas de esas cualidades Jesús las tenía. Pero el punto es este. C.S. Lewis dijo esto: una de tres cosas es verdad, y usted se acordará de esto. Jesucristo dijo, C.S. Lewis dijo, este era y es el Hijo de Dios. Esta es una aseveración de las tres cosas, dice. La otra, que es un lunático en el nivel de hombre enfermo de vanidad o orgullo. O la tercera, que es el mismo diablo del infierno. Ahora, se dice, bueno, ¿y de dónde? Si todo lo bueno que acaba de mencionar que la gente dice de Jesús, y viene C.S. Lewis y dice, no, mire, aquí una de tres. O era y es el Hijo de Dios, o es un loco, o es el mismo diablo. Pero agregó, nunca venga apoyando la idea absurda de que él fue solamente un gran maestro de moral. Él, Jesucristo, no nos ha dejado esa opción. Ese no ha sido su propósito. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de lo que dijo C.S. Lewis con esta sección del capítulo de Juan? Juan capítulo 5, ¿verdad? Bueno, veamos qué dice nuestra sección y vamos a hilar esta introducción en la que cité a C.S. Lewis. Empezamos con el versículo 16. Por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Recordemos, en el estudio anterior, vimos que el inválido de Betesda fue sanado en sábado. Y fue cuando le fueron a cuestionar por qué andabas cargando tu lecho, ¿verdad? Y los judíos le dijeron que eso era ilícito. Y le preguntaron, bueno, y él les contestó, es que un señor me dijo. ¿Y quién fue el que te dijo? Pero no sabía. Cuando ya se enteró, se los fue a comentar. Pero recordémonos que ese es nuestro antecedente, una sanidad realizada el día sábado. Ahora miren, el hecho de que Jesús sanara en sábado, consideraban los judíos pues que era ilícito y que violaba la ley. Sin embargo, en otra ocasión, relatado en el Evangelio de Lucas, nos dice lo siguiente: aconteció un sábado cuando él, o sea, Jesús, entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y he aquí, un hombre hidrópico estaba delante de él. Ahí les puse una foto solo para que vean qué es ser hidrópico. Esos son personas que tienen hinchadas los tobillos, las piernas, pueden tener hinchados los brazos y a veces también el vientre, y se deriva de una serie de distintas enfermedades, puede ser renales o de otros sistemas, y tiene acumulación de líquidos en las extremidades. Pues ahí nos dice el pasaje que había un hombre como estos delante de él. Y entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y los fariseos y le dijo esta pregunta: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces Jesús
tomó al hombre hidrópico, lo sanó y lo despidió. Y delante de estos líderes religiosos. Y les dijo, ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día sábado? Bueno, y esto solo se lo cito para que vean pues que el pasaje de hoy no es el único donde está esta controversia, sino tenemos la cita de este hecho en base al Evangelio de Lucas. Bueno, platiquemos un poco de las minuciosidades de los judíos respecto al trabajo en sábado. Por ejemplo, en discusiones profundas teológicas se juntaban estos judíos rabinos y otros, ¿verdad? Con la pregunta, ¿Dios guarda la ley? O esta pregunta, ¿puede Dios trabajar en sábado? Entonces, la primera respuesta sería, no, Dios que es el autor de la ley, pues sí, obviamente tiene que guardar la ley. Bueno, pero dentro de esa ley está lo del sábado. Dios tiene que guardar el sábado también, siendo Él es Dios, el autor de todo. Bueno, según ellos, entonces tuvieron que definir qué era y qué no, qué es trabajo y qué no es trabajo. Por ejemplo, y esto pues es un tema enorme, solo traigo unos ejemplos. Ellos llegaron a definir que llevar una carga, perdón, ahí hice una revisión y todavía se me pasó una letra, llevar una carga sobre el hombro, ¿verdad? Es una cosa y llevarla bajo el brazo es otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo decían los judíos estos? Si la carga va sobre el hombro, es trabajo. Bueno, y si la llevas aquí dentro del brazo, no es trabajo, solo la estás llevando a otro lugar, ¿verdad? Ok. ¿Qué más decían? Puedes llevar algo, una cosa que cargues, la puedes cargar, moverla de un lugar a otro, pero dentro de la misma casa. Si la mueves de un lugar a otro en sábado, dentro de la misma casa, no es trabajo, no estás haciendo nada ilícito. Pero si esa misma cosa, una olla, qué sé yo, un lecho, lo que fuera, lo cargan y lo sacan de una casa para otra cosa, eso sí ya es ilícito. Ahora, si ustedes buscan estas cosas que les estoy diciendo en la Biblia, no van a encontrar eso. Esos eran ya yo le puse minuciosidades, ya normas humanas que habían hecho los judíos respecto al día sábado. Así que, para responder la pregunta acerca de si Dios guarda o no guarda el sábado, entonces llegaron a esta conclusión. El universo, o sea, la creación, esta es como la casa de Dios. Así que si Dios hace cosas dentro de su universo, es como que estuviera en su casa, así que no se considera trabajo. Así que por lo tanto, Dios no trabaja en el sábado. O sea, mire el relajo que se armaron por este tipo de cosas. Bueno, pero miren la respuesta de Jesucristo en el versículo 17. Pero Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Porque el punto que nos viene antecediendo es, estaban molestos que Jesús hubiera sanado a un hombre inválido en el día sábado. Porque para ellos el sanar a un hombre inválido era trabajar, entonces estaba profanando el sábado. Entonces Jesús le dice, mi Padre hasta ahora trabaja. También yo trabajo. Un versículo muy corto, pero que tiene, bueno, vamos a ver todos los aspectos que podemos sacar de este versículo. ¿Cómo le dice Jesús a Dios? Mi Padre. Para la mentalidad occidental contemporánea, la idea de hijo connota una persona diferente. O sea, en nuestro mundo occidental, yo digo mi papá y entonces es mi papá y yo. O sea, él es él, yo soy yo. Esa es la mentalidad occidental. Pero en la mentalidad del Antiguo Oriente, el significado de hijo se ve como una extensión de su padre. La palabra padre comunica identificación con y no distinción de, aclaro.
Cuando Jesús dice mi Padre, lo que estamos diciendo es que se identifica con el Padre, no se separa de él. Los antiguos consideraban a un buen hijo como uno que seguía los pasos de su padre exactamente. Así que cuando Jesús dice mi padre, está diciendo mi padre, yo soy uno que sigue los pasos de mi padre a cabalidad. Esta opinión es escrita por el doctor Thomas Constable. Ahora, los judíos podían llamar a Dios nuestro Padre, pero no mi Padre. Al llamarlo así, Jesús lo que está comunicando es que comparte la naturaleza divina de Dios. Cuando él dice mi Padre, entonces se está diciendo que comparten la misma naturaleza divina. Ahora miren qué más dice ahí. Mi Padre hasta ahora, y el verbo tiene esta idea, está trabajando. En el versículo dice, mi Padre ahora trabaja. La idea es, está trabajando. Eso es, ha estado trabajando, está trabajando y seguirá trabajando. Dios nunca ha dejado de trabajar. Y el verbo dice que lo hace continuamente. Y de la misma manera Jesús se puede traducir también. Jesús está trabajando. Ahora, ¿por qué es importante que Dios esté activo? Y por lo tanto Jesús esté activo. Un par de pasajes que nos indican, y lo voy a decir en lenguaje nuestro, Dios no se puede dar el lujo de descansar, porque en el momento en que Dios dejara de orar como Dios, se viene abajo la creación. Algunos pasajes. Recordemos en Hebreos 1:3, dice, Jesucristo es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza. Y refiriéndose aquí, dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Todo lo que existe es sustentado, o como dice la Nueva Versión Internacional, es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El día que Dios se tomara un descanso, se acaba lo que existe, porque lo que existe depende porque Dios lo sustenta, porque Dios lo sostiene. ¿Quieren un versículo más? Colosenses. Jesucristo antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Reina Valera 2015, nueva traducción viviente. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Nueva Biblia de las Américas. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Así que, por cierto, el razonamiento de los judíos es que como en Génesis dice que después del sexto día Dios reposó, pero ese argumento no dice que Dios descansó porque Dios no se cansa. En ese pasaje lo que quiere decir es que terminó la obra y en el séptimo día, dice ahí la palabra reposó, pero ya no siguió con su obra creativa, ya la había terminado. ¿Por qué Jesús? Una pregunta. ¿Por qué Jesús sanó al inválido en sábado? La semana pasada dijimos, pues bueno, lo sanó un día antes o 2 días después. Bueno, lo sanó en sábado para comunicar quién era él, quién era Jesús. En Marcos 2, 27, 28, Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que con su respuesta, mi Padre ahora trabaja y yo como hijo trabajo, lo que les está diciendo, señores, ¿por qué me están cuestionando de lo que yo hago un día sábado? Si yo soy el Señor del sábado. Yo puedo hacer mi obra en día sábado porque soy el Hijo del Padre. Punto. Ahora, eso es choqueante, ¿verdad? Eso es choqueante. Versículo 18. Por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, según ellos, pues, quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, y oigan esto, haciéndose igual a Dios. Y esto no es lo que está diciendo Jesús de sí mismo, sino son
Los judíos, sus enemigos. Dice, estás diciendo que Dios es tu padre, con eso te estás haciendo igual a Dios. Por eso es que, dice, querían matarlo. Ahora la pregunta es, ¿quebrantó Jesús el sábado? La respuesta es no. Ahora, voy a repasar algo que vimos la semana pasada. En Éxodo 29 al 11 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. Para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Ya explicamos qué quiere decir esto. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Para qué era el sábado? Dijimos que el objetivo del sábado era para descansar del trabajo con el cual el ser humano se gana la vida durante esos 6 días. Hay necesidad de tener un día de descanso. Entonces, para eso era el sábado, para descansar, pero también para dedicar tiempo al Señor. Los hombres estos religiosos se fueron a extremos llamándole trabajo a un montón de actividades que no eran trabajo. Como por ejemplo cuando Jesús les dijo, ¿es lícito o no sanar a un hombre? Sanar a un hombre no es trabajo, no es con lo que la gente se está ganando la vida, es hacer el bien. Por eso en el pasaje que les leí les dijo, si su bestia, su animal o su hijo se va en un pozo en día sábado, ¿qué? ¿Lo van a dejar ahí hasta el 10? No, ¿verdad? Lo van y lo sacan, porque eso no era trabajo, pero los judíos le habían puesto carga a toda la gente con un montón de exageraciones, podría decir yo. Ahora, ¿de dónde se sacaron los judíos eso de que cargar era trabajo? Yo les expresé la semana pasada, son un par de citas que ahora las coloco. Jeremías 17, 21 al 22 dice, así ha dicho el Señor, guárdense a ustedes mismos, no trayendo cargas en el día del sábado para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en el día sábado, ni hagan obra alguna. Más bien santifiquen el día del sábado como mandé a sus padres. Pero este pasaje, en lo que está llamando la atención, es a los que estaban trabajando en su actividad productiva de la semana, lo estaban haciendo en el día sábado. Y la llamada de atención es, no laboren, hablemos del trabajo productivo en el día sábado. No, no hay que hacerlo, hay que descansar. Otro pasaje es allá en Nehemías, y pues pueden haber más. 13:15, dice ahí Nehemías, en aquellos días vi en Judá a algunos que en sábado pisaban los lagares, es donde se producía el vino, ¿verdad? Acarreaban gavillas, las cosechas, las cargaban sobre asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas y los llevaban a Jerusalén en día sábado. ¿Qué dice Nehemías? Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora entiéndase, al lisiado, al paralítico, le dicen que no es lícito porque andaba cargando su petate, ¿verdad? Porque ellos habían definido que eso no se podía hacer. Se basaron en pasajes como estos, pero estos pasajes estaban hablando de gente que estaba trabajando, no que estaba pues llevando una cosa de su casa de un lado para otro, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué más los molestaba? Por supuesto, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La pregunta es, ¿entendieron los judíos que Jesús dijo que era Dios? Claro que lo entendieron, por eso le dijeron, tú dices que Dios es tu Padre, te haces igual a Dios. Claro que sí entendieron. Por eso es que los judíos con más ganas querían matarle. Y dijimos que en este pasaje es como un hito, ¿verdad? Un punto crucial en donde empieza ya esa persecución que va a seguir más adelante en el relato y que va a culminar con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, bueno, no solo ya están molestos por esto,
y veamos lo que sigue diciendo. Hoy vamos a ver una parte y la otra semana terminamos con esta sección donde Jesús habla de sí mismo y de su relación con el Padre. Y lo que está enfatizando a través de todo esto es que Jesús es Dios. Versículo 19. Por esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, o sea, el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. El Hijo, sujeto al Padre, no actúa de manera independiente, sino en armonía con el Padre. Trabajan al unísono. Y en cuanto a poder, piensen en esto, el Hijo puede hacer todo o cualquier cosa que haga el Padre. Entonces no solo ya estaban molestos porque dijo que era su Padre, sino que les dice, y todo lo que puede hacer mi Padre, yo también lo puedo hacer. Ahora, obviamente en el concepto de los judíos, Dios es todopoderoso, es el creador. Y viene Jesús y le está diciendo que todo lo que el Padre puede hacer, Él también lo puede hacer. ¿Qué les está comunicando nuevamente? Su naturaleza divina, pero también su poder. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. ¿Por qué Jesús puede hacer todas las cosas que hace el Padre? Porque dice, porque el Padre ama al Hijo, ¿verdad? ¿Vieron lo deliciado estos judíos? Claro que lo vieron, pues si él mismo le dijo, el que me sanó me dijo que cargara mi lecho. Entonces los judíos fueron testigos de un milagro, pero el versículo dice que cosas más grandes que estas verán. Como por ejemplo, bueno, recuérdense que Jesús resucitó a algunos muertos y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Eso es algo más grande, ¿verdad? Bueno, la alimentación de los 5,000, esto hay algo mucho más grande que haber sanado a un hombre, alimentar a 5,000 a partir de unos cuantos peces y panes. Pues por eso les dice, cosas más grandes que estas van a haber. En el versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Los judíos sabían que Dios puede resucitar a los muertos, lo conocían en todo el historial del Antiguo Testamento. Algún pasaje que tenemos acá en Ezequiel, el Padre resucita a los muertos, dice ahí el versículo que estamos viendo. Se puede ver en Ezequiel capítulo 37, versículos 13 y 14, dice, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros. Oh pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. En primera de Samuel 2:6 dice, Jehová hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Y así hay más pasajes donde hablan que Dios es el Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos. Y Jesús nos dice que el Hijo da vida a los que quiere. Y vamos a ver pues aquí en el Evangelio y en los otros unas resurrecciones. Por ejemplo, conocida a todos nosotros la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero también resucitó al hijo de la viuda de Naín, de una población que se llamaba Naín, y también a la hija de aquel hombre principal que se nos relata. Entonces, de nuevo, es que esto es para ponerle asco en la cabeza a estos judíos que lo están oyendo, porque les dice, puedo hacer todo lo que porque digo, mi padre puede hacer, ¿verdad? Lo que él haga, yo lo puedo hacer. 2, el Padre resucita a los muertos. Yo también puedo dar vida a los que quiero. Ahora recuérdense que incluso aquí puede ser bien amplio, tanto una vida como la resurrección que mencionamos aquí, pero también el Hijo da vida a los muertos espirituales, a los que creen en Él, nacen a una nueva vida. Jesús hace lo que hace el Padre. Sus acusadores verían cosas más grandes que la curación del inválido, incluyendo, anote ahí, la resurrección de los muertos. ¿Y todo esto por qué? Porque sencillamente Jesús es Dios.
con la pregunta o el comentario de C.S. Lewis al inicio de esta noche, donde él decía, usted tiene que tomar una opción, ¿verdad? Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, o era un loco, o el mismo diablo. Para terminar esta noche podemos reflexionar en esto. Jesús afirmó estas cosas y otras que veremos más adelante. Estas cosas refiriéndose a su naturaleza divina, a su poder y a quién era él. Así que, ya que él afirmó ser Dios, solo hay dos alternativas. Y ahorita quizás vamos a amarrar la inquietud que tenía C.S. Lewis. Cuando Jesús afirma que él es Dios, a través de estos pasajes que hemos visto y más que veremos adelante, usted tiene dos alternativas. Esto que dijo Jesús, ¿es cierto? ¿Y cuál es la otra? ¿O no es cierto? ¿Me explico? Ok, razonemos. Si no es cierto, fíjense, si no es cierto que Jesús es Dios, porque eso es lo que van a negar muchos de los secularistas progresistas de hoy día, y eso es lo que le molestaba a C.S. Lewis, que mucha gente lo que te va a decir es, no, Jesús fue un gran maestro, fue un hombre compasivo, fue un modelo de vida, pero preguntémosles a esas personas, perdona, ok, qué bueno, ¿crees que Jesús es Dios? Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Entonces, miren, si una persona a estas les habla muy buenas cosas de Jesús, pero les dice, no, no creo que Él es Dios. Ok, entonces razonemos esto. Si Jesús no es Dios, entonces mintió, porque Él dijo que era Dios, me explico. Así que si Él no es Dios, pues era un mentiroso. Y si era un mentiroso, Él lo sabía. Imagínense, dio su vida en la cruz por una mentira, ¿verdad? Pues es ilógico, ¿verdad? Otra opción, si Jesús no es Dios, entonces el pobrecito estaba loco, ¿verdad? Él creía que era Dios, pues, pero no era Dios. Ahora se imagina, si el que murió en la cruz era un loquito, me explico, que creía que era Dios, pero no era Dios, entonces, por poner un ejemplo dentro de muchos razonamientos, fíjese que la historia tiene un antes de y un después de, porque nuestra fecha es antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y nuestra historia está basada entonces en la vida de un hombre que no estaba en sus cabales, que creía que era Dios, ¿verdad? Y que murió ahí en una cruz. Ahora, si usted se fija, esto ya causa un choque en las personas que quieran decir que Jesús solo era un buen hombre. Pero cuando le decimos, perdona, ¿crees que Jesús es Dios? No, no creo que Jesús es Dios. Entonces, o era un mentiroso o era un loco. ¿Mm? ¿Qué creemos nosotros? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Y eso está en el principio del Evangelio que estamos estudiando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que la próxima vez que se junte usted con alguien que le hable buenas cosas de Jesús, pero le dice que Jesús no es Dios, pues preséntele estos razonamientos, ¿verdad? Que sería una locura o una mentira. Y si un loco o un mentiroso puede ser llamado un gran hombre, no, ¿verdad? No. Entonces, llevemos a las personas a tomar una decisión y nos puede servir como conecte para compartir el Evangelio. Esta noche llegamos hasta acá. En el siguiente estudio vamos a ver otros aspectos de la divinidad de Jesús en este diálogo que está teniendo con los fariseos. Así que por hoy llegamos hasta acá. ¿En quién creo yo? En Jesús, que es el verbo, y el verbo es Dios. Muy bien, pasamos entonces a nuestro tiempo de comentarios y de interacciones, así que el tiempo es de ustedes. Las vueltas del caso. ¿Ah? Muy bien, esta noche vamos a
continuar el estudio del capítulo 5. Vamos a estar viendo ahorita los versículos 16 al 21 y vamos a encomendar, como siempre lo hacemos, este tiempo en las manos de Dios. Así que los invito a que oremos. Padre, te damos gracias por la vida que nos has dado, la vida eterna en Cristo Jesús, porque sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, el sacrificio de Él en la cruz y ese pago que Él hizo por nuestros pecados fue aplicado a nosotros y entonces llegamos a ser tus hijos. Y ahora gozamos de perdón de pecados y un futuro promisorio junto a ti, allá cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. Te pedimos tu dirección para estudiar tu palabra esta noche, que el resultado de este estudio nos dé crecimiento espiritual, crecimiento en cuanto a conocerte más, y gracias por la oportunidad de este grupo de hermanos que nos podemos reunir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como hemos recorrido ya varios capítulos, vamos por el 5. Vamos a tener una introducción que tiene que ver con, solo permítame que active aquí la transmisión. Ahí estamos. Con un autor que he citado algunas veces, que es el pastor John MacArthur, aunque aquí él está citando a otro autor, a un miembro del Imperio Británico, aunque nació en Irlanda del Norte, pero solo por mencionar, John MacArthur es un pastor que vive en California, en Los Ángeles. La iglesia donde él sirve se llama la iglesia Grace, una iglesia de unos 2,000 y pico miembros, es una iglesia bautista. Y este John MacArthur es un escritor prolífico. Él tiene comentarios de un buen número de libros de la Biblia, por si algún día quieren ahí hurgar en alguna librería, pues es un buen autor basado en la palabra. Él escribe en un artículo que tiene como parte de la iglesia. El artículo se llama Jesús, mentiroso, lunático o señor. Y John MacArthur cita a este escritor que se llama C.S. Lewis. Aquí les puse una foto de C.S. Lewis. Él fue un apologista cristiano anglicano, medievalista y escritor británico, reconocido por sus obras de ficción, especialmente por su saga de las Crónicas de Narnia. Lewis fue ateo la mayor parte de su juventud. Y en el año 1938, esto está tomado de Wikipedia, en 1931, perdón, después de una larga discusión con Tolkien, y este Tolkien es el autor del Señor de los Anillos, fueron muy amigos y tenían como una especie de club de estudio. Discutiendo con él el tema, y otro de sus amigos cercanos, Hugo Dyson, se nos comenta aquí que Lewis se convirtió al cristianismo. Por supuesto que son otros tiempos y otros grupos con los cuales no estamos muy familiarizados, como el trasfondo anglicano de C.S. Lewis. Tolkien era católico, pero al parecer eran hombres que seguían al Señor Jesucristo. Bueno, pues este C.S. Lewis escribe lo siguiente. Él estaba muy preocupado porque había muchas personas que decían que Jesús era un buen maestro, que era un líder noble, moral, que él, o sea, Jesús, era un revolucionario religioso. También decían que era un hombre de gran compasión y de gran sabiduría, y que había muchas personas en su época, como siempre ha habido y como siempre las hay en la actualidad, que quieren aventarle, así es como estaba la traducción, todo tipo de laureles a Jesús. En nuestros días diríamos, le echan flores, ¿verdad? Le echan laureles a Jesús y presentarlo con todo tipo de reconocimientos, pintarlo como un maestro excepcional, amable, noble, compasivo y sabio.
Ahora, usted diría, bueno, ¿y por qué le va a preocupar eso a este C.S. Lewis? Si todo esto que describe aquí de Jesús, pues no es nada malo, es más, muchas de esas cualidades Jesús las tenía. Pero el punto es este. C.S. Lewis dijo esto: una de tres cosas es verdad, y usted se acordará de esto. Jesucristo dijo, C.S. Lewis dijo, este era y es el Hijo de Dios. Esta es una aseveración de las tres cosas, dice. La otra, que es un lunático en el nivel de hombre enfermo de vanidad o orgullo. O la tercera, que es el mismo diablo del infierno. Ahora, se dice, bueno, ¿y de dónde? Si todo lo bueno que acaba de mencionar que la gente dice de Jesús, y viene C.S. Lewis y dice, no, mire aquí, una de tres. O era y es el Hijo de Dios, o es un loco, o es el mismo diablo. Pero agregó, nunca venga apoyando la idea absurda de que él fue solamente un gran maestro de moral. Él, Jesucristo, no nos ha dejado esa opción. Ese no ha sido su propósito. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de lo que dijo C.S. Lewis con esta sección del capítulo de Juan? Juan capítulo 5, ¿verdad? Bueno, veamos qué dice nuestra sección y vamos a hilar esta introducción en la que cité a C.S. Lewis. Empezamos con el versículo 16. Por esta causa, dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Recordemos, en el estudio anterior, vimos que el inválido de Betesda fue sanado en sábado. Y fue cuando le fueron a cuestionar por qué andabas cargando tu lecho, ¿verdad? Y los judíos le dijeron que eso era ilícito. Y le preguntaron, bueno, y él les contestó, es que un señor me dijo. ¿Y quién fue el que te dijo? Pero no sabía. Cuando ya se enteró, se los fue a comentar. Pero recordémonos que ese es nuestro antecedente, una sanidad realizada el día sábado. Ahora miren, el hecho de que Jesús sanara en sábado, consideraban los judíos pues que era ilícito y que violaba la ley. Sin embargo, en otra ocasión, relatado en el Evangelio de Lucas, nos dice lo siguiente: aconteció un sábado cuando él, o sea, Jesús, entró en casa de uno de los principales de los fariseos para comer pan, que ellos lo observaban cuidadosamente. Y he aquí, un hombre hidrópico estaba delante de él. Ahí les puse una foto solo para que vean qué es ser hidrópico. Esos son personas que tienen hinchadas los tobillos, las piernas, pueden tener hinchados los brazos y a veces también el vientre, y se deriva de una serie de distintas enfermedades, puede ser renales o de otros sistemas, y tiene acumulación de líquidos en las extremidades. Pues ahí nos dice el pasaje que había un hombre como estos delante de él. Y entonces, respondiendo Jesús, habló a los maestros de la ley y los fariseos y le dijo esta pregunta: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos callaron. Entonces Jesús tomó al hombre hidrópico, lo sanó y lo despidió. Y delante de estos líderes religiosos. Y les dijo: ¿cuál de ustedes, si su hijo o su buey cae en un pozo, no lo sacará de inmediato en el día sábado? Bueno, y esto solo se lo cito para que vean pues que el pasaje de hoy no es el único donde está esta controversia, sino tenemos la cita de este hecho en base al Evangelio de Lucas. Bueno, platiquemos un poco de las minuciosidades de los judíos respecto al trabajo en sábado. Por ejemplo, en discusiones profundas teológicas se juntaban estos judíos rabinos y otros, ¿verdad? Con la pregunta: ¿Dios guarda la ley? O esta pregunta:
¿puede Dios trabajar en sábado? Entonces, la primera respuesta sería, no, Dios que es el autor de la ley, pues sí, obviamente tiene que guardar la ley. Bueno, pero dentro de esa ley está lo del sábado. Dios tiene que guardar el sábado también, siendo él es Dios, el autor de todo. Bueno, según ellos, entonces tuvieron que definir qué era y qué no, qué es trabajo y qué no es trabajo. Por ejemplo, y esto pues es un tema enorme, solo traigo unos ejemplos. Ellos llegaron a definir que llevar una carga, perdón, ahí hice una revisión y todavía se me pasó una letra, llevar una carga sobre el hombro, ¿verdad? Es una cosa y llevarla bajo el brazo es otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo decían los judíos estos? Si la carga va sobre el hombro, es trabajo. Ah, bueno, y si la llevas aquí dentro del brazo, no es trabajo, solo la estás llevando a otro lugar, ¿verdad? Ah, ok. ¿Qué más decían? Puedes llevar algo, una cosa que cargues, la puedes cargar, moverla de un lugar a otro, pero dentro de la misma casa. Si la mueves de un lugar a otro en sábado, dentro de la misma casa, no es trabajo, no estás haciendo nada ilícito. Pero si esa misma cosa, una olla, qué sé yo, un lecho, lo que fuera, lo cargan y lo sacan de una casa para otra cosa, eso sí ya es ilícito. Ahora, si ustedes buscan estas cosas que les estoy diciendo en la Biblia, no van a encontrar eso. Esos eran ya yo le puse minuciosidades, ya normas humanas que habían hecho los judíos respecto al día sábado. Así que, para responder la pregunta acerca de si Dios guarda o no guarda el sábado, entonces llegaron a esta conclusión. El universo, o sea, la creación, esta es como la casa de Dios. Así que si Dios hace cosas dentro de su universo, es como que estuviera en su casa, así que no se considera trabajo. Así que por lo tanto, Dios no trabaja en el sábado. O sea, mire el relajo que se armaron por este tipo de cosas. Bueno, pero miren la respuesta de Jesucristo en el versículo 17. Pero Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Porque el punto que nos viene antecediendo es, estaban molestos que Jesús hubiera sanado a un hombre inválido en el día sábado, porque para ellos el sanar a un hombre inválido era trabajar, entonces estaba profanando el sábado. Entonces Jesús le dice, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Un versículo muy corto, pero que tiene, bueno, vamos a ver todos los aspectos que podemos sacar de este versículo. ¿Cómo le dice Jesús a Dios? Mi Padre. Para la mentalidad occidental contemporánea, la idea de hijo connota a una persona diferente. O sea, en nuestro mundo occidental yo digo mi papá y entonces es mi papá y yo. O sea, él es él, yo soy yo. Esa es la mentalidad occidental. Pero en la mentalidad del Antiguo Oriente, el significado de hijo se ve como una extensión de su padre. La palabra padre comunica identificación con y no distinción de. Aclaro. Cuando Jesús dice mi padre, lo que estamos diciendo es que se identifica con el padre, no se separa de él. Los antiguos consideraban a un buen hijo como uno que seguía los pasos de su padre exactamente. Así que cuando Jesús dice mi padre, está diciendo mi padre, yo soy uno que sigue los pasos de mi padre a cabalidad. Esta opinión es escrita por el doctor Thomas Constable. Ahora, los judíos podían llamar a Dios nuestro Padre, pero no mi Padre. Al llamarlo así, Jesús lo que está comunicando es que comparte la naturaleza divina de Dios. Cuando él dice mi Padre, entonces se está diciendo que comparten la misma naturaleza divina. Ahora miren qué más dice ahí.
Mi Padre hasta ahora, y el verbo tiene esta idea, está trabajando. En el versículo dice, mi Padre ahora trabaja. La idea es, está trabajando. Eso es, ha estado trabajando, está trabajando y seguirá trabajando. Dios nunca ha dejado de trabajar. Y el verbo dice que lo hace continuamente. Y de la misma manera Jesús se puede traducir también, Jesús está trabajando. Ahora, ¿por qué es importante que Dios esté activo? Y por lo tanto Jesús esté activo. Un par de pasajes que nos indican, y lo voy a decir en lenguaje nuestro, Dios no se puede dar el lujo de descansar, porque en el momento en que Dios dejara de orar como Dios, se viene abajo la creación. Algunos pasajes. Recordemos en Hebreos 1:3, dice, Jesucristo es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la expresión exacta de su naturaleza. Y refiriéndose aquí, dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Todo lo que existe es sustentado, o como dice la Nueva Versión Internacional, es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El día que Dios se tomara un descanso, se acaba lo que existe, porque lo que existe depende porque Dios lo sustenta, porque Dios lo sostiene. ¿Quieren un versículo más? Colosenses. Jesucristo antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Reina Valera 2015, nueva traducción viviente. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Nueva Biblia de las Américas. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Así que, por cierto, el razonamiento de los judíos es que como en Génesis dice que después del sexto día Dios reposó, pero ese argumento no dice que Dios descansó porque Dios no se cansa. En ese pasaje lo que quiere decir es que terminó la obra y en el séptimo día, dice ahí la palabra reposó, pero es ya no siguió con su obra creativa, ya la había terminado. ¿Por qué Jesús? Una pregunta. ¿Por qué Jesús sanó al inválido en sábado? La semana pasada dijimos, pues bueno, lo sanó un día antes o 2 días después. Bueno, lo sanó en sábado para comunicar quién era él, quién era Jesús. En Marcos 2, 27, 28, Jesús dice, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que con su respuesta, mi Padre ahora trabaja y yo como hijo trabajo, lo que les está diciendo, señores, ¿por qué me están cuestionando de lo que yo hago en día sábado? Si yo soy el Señor del sábado. Yo puedo hacer mi obra en día sábado porque soy el Hijo del Padre. Punto. Ahora, eso es choqueante, ¿verdad? Eso es choqueante. Versículo 18. Por esta razón, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo, según ellos, pues, quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, y oigan esto, haciéndose igual a Dios. Y esto no es lo que está diciendo Jesús de sí mismo, sino son los judíos, sus enemigos. Dice, te estás diciendo que Dios es tu Padre, con eso te estás haciendo igual a Dios. Por eso es que, dice, querían matarlo. Ahora la pregunta es, ¿quebrantó Jesús el sábado? La respuesta es no. Ahora, voy a repasar algo que vimos la semana pasada. En Éxodo 29 al 11 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. Para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos.
y reposó en el séptimo día. Ya explicamos qué quiere decir esto. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Para qué era el sábado? Dijimos que el objetivo del sábado era para descansar del trabajo con el cual el ser humano se gana la vida durante esos 6 días. Hay necesidad de tener un día de descanso. Entonces, para eso era el sábado, para descansar, pero también para dedicar tiempo al Señor. Los hombres estos religiosos se fueron a extremos llamándole trabajo a un montón de actividades que no eran trabajo. Como por ejemplo cuando Jesús les dijo, ¿es lícito o no sanar a un hombre? Sanar a un hombre no es trabajo, no es con lo que la gente se está ganando la vida, es hacer el bien. Por eso en el pasaje que les leí les dijo, si su bestia, su animal o su hijo está en un pozo en día sábado, ¿qué? ¿Lo van a dejar ahí hasta el 10? No, ¿verdad? Lo van y lo sacan, porque eso no era trabajo, pero los judíos le habían puesto carga a toda la gente con un montón de exageraciones, podría decir yo. Ahora, ¿de dónde se sacaron los judíos eso de que cargar era trabajo? Yo les expresé la semana pasada, son un par de citas que ahora las coloco. Jeremías 17, 21 al 22 dice, así ha dicho el Señor, guárdense a ustedes mismos, no trayendo cargas en el día del sábado para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en el día sábado, ni hagan obra alguna. Más bien santifiquen el día del sábado como mandé a sus padres. Pero este pasaje, en lo que está llamando la atención, es a los que estaban trabajando en su actividad productiva de la semana, lo estaban haciendo en el día sábado. Y la llamada de atención es, no laboren, hablemos del trabajo productivo en el día sábado. No, no hay que hacerlo, hay que descansar. Otro pasaje es allá en Nehemías, y pues pueden haber más. 13:15, dice ahí Nehemías, en aquellos días vi en Judá a algunos que en sábado pisaban los lagares, es donde se producía el vino, ¿verdad? Acarreaban gavillas, las cosechas, las cargaban sobre asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas y los llevaban a Jerusalén en día sábado. ¿Qué dice Nehemías? Los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Ahora entiéndase, al lisiado, al paralítico, le dicen que no es lícito porque andaba cargando su petate, ¿verdad? Porque ellos habían definido que eso no se podía hacer. Se basaron en pasajes como estos, pero estos pasajes estaban hablando de gente que estaba trabajando, no que estaba pues llevando una cosa de su casa de un lado para otro, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué más los molestaba? Por supuesto, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La pregunta es, ¿entendieron los judíos que Jesús dijo que era Dios? Claro que lo entendieron, por eso le dijeron, tú dices que Dios es tu Padre, te haces igual a Dios. Claro que sí entendieron. Por eso es que los judíos con más ganas querían matarle. Y dijimos que en este pasaje es como un hito, ¿verdad? Un punto crucial en donde empieza ya esa persecución que va a seguir más adelante en el relato y que va a culminar con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, bueno, no solo ya están molestos por esto, y veamos lo que sigue diciendo, y vamos a ver una parte y la otra semana terminamos con esta sección donde Jesús habla de sí mismo y de su relación con el Padre. Y lo que está enfatizando a través de todo esto es que Jesús es Dios. Versículo 19. Por esto respondió Jesús y les decía, de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, o sea, el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. El Hijo, sujeto al Padre, no actúa de manera independiente, sino en armonía con el Padre. Trabajan al unísono. Y en cuanto a poder, piensen en esto, el Hijo puede hacer todo o cualquier cosa que haga el Padre. Entonces no solo ya estaban molestos porque dijo que era su Padre,
sino que les dice, y todo lo que puede hacer mi Padre, yo también lo puedo hacer. Ahora, obviamente en el concepto de los judíos, Dios es todopoderoso, es el creador. Y viene Jesús y le está diciendo que todo lo que el Padre puede hacer, Él también lo puede hacer. ¿Qué les está comunicando nuevamente? Su naturaleza divina, pero también su poder. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. ¿Por qué Jesús puede hacer todas las cosas que hace el Padre? Porque dice, porque el Padre ama al Hijo, ¿verdad? ¿Vieron lo deliciado estos judíos? Claro que lo vieron, pues si él mismo le dijo, el que me sanó me dijo que cargara mi lecho. Entonces los judíos fueron testigos de un milagro, pero el versículo dice que cosas más grandes que estas verán. Como por ejemplo, bueno, recuérdense que Jesús resucitó a algunos muertos y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Eso es algo más grande, ¿verdad? Bueno, la alimentación de los 5,000, esto hay algo mucho más grande que haber sanado a un hombre, alimentar a 5,000 a partir de unos cuantos peces y panes. Pues por eso les dice, cosas más grandes que estas van a ver. En el versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Los judíos sabían que Dios puede resucitar a los muertos, lo conocían en todo el historial del Antiguo Testamento. Algún pasaje que tenemos acá en Ezequiel, el Padre resucita a los muertos, dice ahí el versículo que estamos viendo. Se puede ver en Ezequiel capítulo 37, versículos 13 y 14, dice, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros. Oh pueblo mío, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. En primera de Samuel 2:6 dice, Jehová hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Y así hay más pasajes donde hablan que Dios es el Dios que tiene el poder para resucitar a los muertos. Y Jesús nos dice que el Hijo da vida a los que quiere. Y vamos a ver pues aquí en el Evangelio y en los otros unas resurrecciones. Por ejemplo, conocida a todos nosotros la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Pero también resucitó al hijo de la viuda de Naín, de una población que se llamaba Naín, y también a la hija de aquel hombre principal que se nos relata. Entonces, de nuevo, es que esto es para ponerle asco en la cabeza a estos judíos que lo están oyendo, porque les dice, puedo hacer todo lo que porque digo, mi Padre puede hacer, ¿verdad? Lo que él haga, yo lo puedo hacer. 2, el Padre resucita a los muertos. Yo también puedo dar vida a los que quiero. Ahora recuérdense que incluso aquí puede ser bien amplio, tanto una vida como la resurrección que mencionamos aquí, pero también el Hijo da vida a los muertos espirituales, a los que creen en Él, nacen a una nueva vida. Jesús hace lo que hace el Padre. Sus acusadores verían cosas más grandes que la curación del inválido, incluyendo, anoté ahí, la resurrección de los muertos. ¿Y todo esto por qué? Porque sencillamente Jesús es Dios. Con la pregunta o el comentario de C.S. Lewis al inicio de esta noche, donde él decía, usted tiene que tomar una opción, ¿verdad? Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, o era un loco, o el mismo diablo. Para terminar esta noche podemos reflexionar en esto. Jesús afirmó estas cosas y otras que veremos más adelante. Estas cosas refiriéndose a su naturaleza divina, a su poder y a quién era Él. Así que, ya que Él afirmó ser Dios, solo hay dos alternativas. Y ahorita quizás vamos a amarrar la inquietud que tenía C.S. Lewis. Cuando Jesús afirma que Él es Dios, a través de estos pasajes que hemos visto y más que veremos adelante, usted tiene dos alternativas. Esto que dijo Jesús, ¿es cierto? ¿Y cuál es la otra? ¿O no es cierto? ¿Me explico? Ok, razonemos.
Si no es cierto, fíjense, si no es cierto que Jesús es Dios, porque eso es lo que van a negar muchos de los secularistas progresistas de hoy día, y eso es lo que le molestaba a C.S. Lewis, que mucha gente lo que te va a decir es, no, Jesús fue un gran maestro, fue un hombre compasivo, fue un modelo de vida, pero preguntémosles a esas personas, perdona, ok, qué bueno, ¿crees que Jesús es Dios? Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Entonces, miren, si una persona a estas les habla muy buenas cosas de Jesús, pero les dice, no, no creo que Él es Dios. Ok, entonces razonemos esto. Si Jesús no es Dios, entonces mintió, porque Él dijo que era Dios, me explico. Así que si Él no es Dios, pues era un mentiroso. Y si era un mentiroso, Él lo sabía. Imagínense, dio su vida en la cruz por una mentira, ¿verdad? Pues es ilógico, ¿verdad? Otra opción, si Jesús no es Dios, entonces el pobrecito estaba loco, ¿verdad? Él creía que era Dios, pues, pero no era Dios. Ahora se imagina, si el que murió en la cruz era un loquito, me explico, que creía que era Dios, pero no era Dios, entonces, por poner un ejemplo dentro de muchos razonamientos, fíjese que la historia tiene un antes de y un después de, porque nuestra fecha es antes de Jesucristo, después de Jesucristo, y nuestra historia está basada entonces en la vida de un hombre que no estaba en sus cabales, que creía que era Dios, ¿verdad? Y que murió ahí en una cruz. Ahora, si usted se fija, esto ya causa un choque en las personas que quieran decir que Jesús solo era un buen hombre. Pero cuando le decimos, perdona, ¿crees que Jesús es Dios? No, no, no creo que Jesús es Dios. Entonces, o era un mentiroso o era un loco. ¿Mm? ¿Qué creemos nosotros? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Y eso está en el principio del Evangelio que estamos estudiando. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que la próxima vez que se junte usted con alguien que le hable buenas cosas de Jesús, pero le dice que Jesús no es Dios, pues preséntele estos razonamientos, ¿verdad? Que sería una locura o una mentira. Y si un loco o un mentiroso puede ser llamado un gran hombre, no, ¿verdad? No. Entonces, llevemos a las personas a tomar una decisión y nos puede servir como conecte para compartir el Evangelio. Esta noche llegamos hasta acá. En el siguiente estudio vamos a ver otros aspectos de la divinidad de Jesús en este diálogo que está teniendo con los fariseos. Así que por hoy llegamos hasta acá. ¿En quién creo yo? En Jesús, que es el verbo, y el verbo es Dios. Terminamos esta parte de los versículos del 16 al 21 y comentábamos lo siguiente. Cualquiera que diga que Jesús es solo un gran hombre, un gran maestro, un pensador, un moralista, está bien, es cierto, pero se queda corto. Porque la clave de esto es, ¿quién es Jesús? Jesús, como hemos visto, dijo que es Dios. Y como mencionamos al final, o es cierto o no es cierto. Y esto es una herramienta que nos puede servir para compartir el Evangelio con las personas con las que usualmente tenemos relación. Así que nos veremos en la continuación del capítulo 5 en la próxima oportunidad. Buenas noches.